Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús queremos rogar, Señor, que el Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, en esta palabra, en este libro de Primera de Reyes, Señor. Le pido y le ruego, Señor, que nuestros corazones sean abiertos al entendimiento de esta palabra y amarla, Señor. Aprendiendo las lecciones que ahí podemos extraer para nuestra vida, Señor, para la santificación de nuestra vida, para gloria de su nombre, Señor. Todo esto se lo pedimos y rogamos humildemente en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos. Nosotros hemos visto la Torá. ¿Quién es la Torá? La Biblia hebrea, ¿no? ¿Pero cómo se traduce? La ley. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? Los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Se llama la Torá o la ley. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? El Pentateuco, ¿no? Ese mismo también. Génesis, ya, ¿cuál es el otro? Levítico, número Esto. Génesis, Éxodo, Levítico, Levítico, número, Deuteronomio. Deuteronomio, ya, perfecto. Después vimos cuál. Josué. Josué, que es la entrada de Israel a la tierra de Canaán, en la guerra, la conquista de la tierra, la conquista de Canaán, o hoy día se llama Palestina. Después, ¿qué otro libro vimos? No, antes de Ruth hay uno. Jueces, donde en Israel no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, era como hoy día. Hoy día todo el mundo hace lo que bien le parece, no toma en cuenta a Dios. Y eso fue Israel por 300 y algo más de años. Después vimos la historia de, ahí está, Ruth. Y después, primera y segunda de Samuel, que es el último gran juez de Israel, el que Dios puso para traer Israel a Dios y a la ley. Y ahí, en Samuel, suceden dos cosas importantes. Primero, el pueblo pide un rey, y Dios le da un rey según el corazón del pueblo. ¿Cuál fue? Saúl. Pero después Dios elige a otro rey según el corazón de Dios. ¿Quién fue ese? David. Y primero y segundo de Samuel termina con los dos reinos. Cada reino de Saúl y el de David dura 40 años cada uno. Son 80 años. Y segunda de Samuel termina con David anciano, nombrando sucesor a Salomón, y sale una lucha de poder con otro hermano de David, en fin. Y ahí comenzamos Primera de Reyes. El reinado de David y de Salomón son excepcionales. Pero la excepcionalidad se termina con Salomón, aunque fue por un largo periodo excepcional, y vamos a ver por qué. Por un hecho que, ¿se acuerdan del libro de los Hechos, el diácono Esteban? Fue uno de los diáconos que fue llamado a organizar la entrega de las mesas, que se llama. Eso está en Hechos capítulo 6. Y él era un gran predicador, y le predicó a los judíos, sobre la historia de los judíos. Y ahí voy a leerles en Hechos 7, 51, 53. No lo busquen. Él concluye su llamado a Israel, están en Jerusalén. Esto es después de Pentecostés, después de la predicación del apóstol Pedro, el día de Pentecostés. Esteban predica a los judíos, a un grupo de judíos, y concluye su predicación de la siguiente manera. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros.
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, les dijo, hoy día se diría que este predicador no tiene agua. No tiene agua. Está acusando de pecado. Bueno, eso fue Israel. Eso fue Israel. ¿Cómo respondieron? Lo mataron. Lo apedrearon hasta matarlo. Fue el primer mártir de la iglesia en Jerusalén. Y con eso, ellos mismos, los judíos, confirmaban que lo que había dicho Esteban era verdad. Con la propia muerte de Esteban. Porque esa es la historia de Israel. El domingo decíamos que Israel ha recibido muchas cosas. Pero el diagnóstico que entregó Esteban es cierto. Duro de servir significa que él servía esto, el tungo. Y duro de servir quiere decir que no se inclina, no se humilla. Entonces, duro de servir significa altivo. Duro de servir. Incircunciso de corazón significa mente impura. Entonces, Israel, después de ser gobernado por el juez Samuel, levantó un rey Saúl que fracasó. Y Dios levantó después a David como rey, el cual pecó, pero no fracasó. Y fue la referencia al modelo y el modelo para los reyes de Israel que vendrían después del rey David. Salomón fracasó, su pecado dividió el reino y pocos fueron los reyes que imitaron el corazón y la conducta del rey David. El pecado de Israel todo fue la idolatría, el abandono de la ley de Dios y no creerle a Dios y a sus profetas. Y fue juicio doloroso a Israel, pero también la misericordia de Dios para cumplir las promesas a su siervo Abraham y a su siervo David. ¿Cuál era la promesa? La promesa de la venida de un Salvador, descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, de la descendencia del rey David, que gobernaría para siempre. El título del sermón es Dios fiel a sus promesas de bendición y Dios fiel a sus promesas de condenación. Primera de Reyes 3, 6 al 14. Vamos a leer. Y dice, y Salomón dijo, tú hiciste misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta, tu gran misericordia, en que le diste hijo para que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo, tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré
tus días. Esta es la promesa, la bendición que Salomón e Israel reciben por una razón, por la fidelidad de Salomón. ¿Y por qué? Por la promesa que Dios le había hecho a David. Y vamos a verlo brevemente, este pasaje. En esta oración el rey Salomón tiene tres partes, la petición del rey Salomón. Primero, Salomón reconoce la misericordia de Dios con David su padre por el sometimiento del rey David a los mandatos de Dios. Si mi padre fue fiel, andaba en tu justicia, andaba en tus mandatos, y tú lo bendeciste. Y una de las bendiciones, ¿cuál era? Me pusiste, yo, hijo de David, me pusiste como rey. Entonces eso está en el versículo 6 y 7, primera parte, 7a. La segunda parte, el rey Salomón reconoce su insuficiencia, su debilidad para gobernar el pueblo escogido de Dios. Versículo 7, última parte, segunda parte, B, y versículo 8. 3. El rey Salomón pide sabiduría, corazón entendido para gobernar el pueblo de Dios tan grande. Versículo 9. Esto es un reconocimiento de la propia insuficiencia y la necesidad de depender de Dios, de su misericordia y de su sabiduría, lo cual honra a Dios y Dios se agrada. ¿Sabe por qué? Porque el rey Salomón no pidió poder para sí mismo, sino sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para gobernar a su pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Fue abundancia. Dios responde al rey Salomón y le da tres dones y una promesa. Miren, la primera, te he dado corazón entendido y sabio como ningún rey ha tenido y tendrá. Eso está en el versículo 2. Salomón se dice que fue el rey más sabio de la antigüedad. Y le dio dos dones más, le concedió riquezas y le concedió gloria, majestad, esplendor, como ningún gobernante tuvo en su tiempo. Eso está en el versículo 3. Y tercero, le da una promesa. Si fueres obediente, como tu padre, el rey David, yo te daré larga vida. Y esa es una promesa condicional. Las otras tres no son condicionales. Yo te las doy. Y acá le dice, pero si tú me obedeces, yo te voy a dar una vida larga. Ese es condicional, ¿cierto? Está en el versículo 14. De allí en adelante, los reyes de Israel serían medidos por Dios según el modelo que es el rey David. Primera de Reyes 15, 1, 3. Si alguien puede estar ahí, vamos a estar en Primera de Reyes la mayor parte. Amén. ¿Qué dice? Del 1 al 3. Sí. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Todos los reyes van a ser medidos por eso. No fue recto como mi siervo David. Ese es el modelo para todos los reyes de Israel. Buena pregunta. ¿Pecó David? Amén. Todos nos acordamos, David, ¡ay! El adúltero que mandó a matar al marido. ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda de todo lo bueno. De Pedro, ¿se acuerdan? Sí, el que negó a Cristo. No se acuerdan de nadie de todo lo bueno que hizo. ¿Se fijan? Que somos malos, ¿cierto? Esa es nuestra maldad. No acordamos las cosas malas, nunca las cosas buenas. Pero ¿por qué dice, no, ese rey no ha hecho como mi siervo David, a pesar de que David pecó? Saúl también pecó. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl, que fue desechado, y David, que pecó pero no fue desechado? Tienen que leer la historia. Y hay una sola razón. David se arrepintió. Saúl nunca se arrepintió.
siempre justificó su pecado, al final. ¿Se fijan? Si ustedes leen bien Segunda de Samuel, y después leen, o por lo menos Primera y Segunda de Samuel, donde está Saúl y David, van a ver la diferencia. Y David, durante todo su reinado, cometió errores, pero fue llevado al arrepentimiento y reconoció. El Salmo 51 está escrito por David. Cuando dice, yo pequé contra ti solo he pecado. Así, no le culpa a nadie, no se justifica con nada. Y eso habla de un hombre verdadero creyente. De Saúl nunca hay una oración de ese tipo. Dice, yo he pecado, pero le dice a Saúl, yo he pecado, pero tú quédate conmigo. O sea, hace la vista gorda. ¿Se fijan? Y nunca se arrepintió. Y esa es la diferencia. Bueno, punto aparte ese. ¿Y por qué David es el modelo? Porque Dios hizo una promesa a David y a su descendencia que serían bendición para Israel y bendición para el mundo. Segunda de Samuel, volvamos a Segunda de Samuel 7, 12 y 16. Segunda de Samuel 7, 12 y 16. Amén. ¿Ya? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual quité delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí hay dos palabras clave. Reino eterno para siempre, estable eternamente. ¿Se cumplió eso? No, porque no existe el reino de Israel hoy día. ¿Desde cuándo? ¿Del año 70? ¿No? ¿Ah? ¿Del año 70? No, de antes. ¿De antes? De cuando fueron al cautiverio en Babilonia. Después no fue más independiente Israel. Pero hay una promesa. Dice el reino, la promesa es un reino eterno con un rey eterno. La promesa no puede ser un reino eterno con un rey limitado, como vida. No puede ser un hombre, tiene que ser Dios. ¿De qué forma? Ya lo sabemos. El reino de Salomón fue un reino esplendoroso en riqueza, poder y la adoración en un templo que era considerado una de las grandes maravillas de la antigüedad. Incluso se dice que estaba enchapado en oro. Se reflejaba de lejos el templo de Salomón, porque había partes que estaban enchapadas en oro, las murallas. Y influyó en el Oriente Medio por más de 40 años con paz y progreso. Aún así, no fue el reino eterno y Salomón no fue el rey eterno, pero sí fueron una pequeña muestra de lo que sería el cumplimiento del reino eterno y del rey eterno, que no puede ser otro más que Dios mismo. Primera de Reyes 8:26. Se lo leo yo. Aquí voy a estar en Lucas 1:31. 8:26, se lo leo yo. Dice, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, a mi padre. ¿Cuál es la palabra clave que dice el rey Salomón? Tú, Dios de Israel. Jehová, Dios de Israel. Mire, este es un rey que no dice, yo soy Dios.
Este no es un ungido que dice, vengan a mí y yo les resuelvo el problema. No. Él hizo el templo, dedicó el templo para que el pueblo fuera a orar a Jehová. No le fueran a orar al rey, como algunos pastores dicen por acá, que parece que hay que orarle a ellos. Entonces está haciendo un reconocimiento importante. ¿Sí? Tú, Jehová, Dios de Israel. Y esta es una oración pública de un rey. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El otro. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ese. Ahí está. El cumplimiento, ¿cuándo se hace? Con la venida de Cristo. La promesa, ¿cuál es? A David. Uno de tu descendencia se sentará en el trono y será un reino eterno, y él será un rey eterno. Y se cumple, ahí en Mateo dice, este va a nacer y será rey y se le dará el trono de David su padre, por decir su descendiente, o ascendiente en este caso. Es decir, para que el reino de Dios venga, tiene que venir el rey. Esa es la primera cosa que tenemos que entender, porque la promesa es de un rey que instaurará el rey eterno. No es al contrario. Es decir, que el rey, para que el reino de Dios venga, tiene que venir el rey eterno. No existe algo como que la iglesia de Cristo imponga el reino para que el rey venga. Esa es una herejía con olor a azufre. ¿Entienden? Sí. Porque hay muchos que están diciendo, no, la iglesia tiene que ganar al mundo, tiene que ganar la política, los negocios, tiene que ganar influencia cultural para instaurar el reino y así va a venir Cristo. No, eso es poner la carreta delante de los bueyes. Tiene que venir el rey, él va a instaurar el reino. Tiene que venir Cristo, su segunda venida, porque la primera vino como cordero, la segunda viene como león. Él instaura el reino, para que tengamos claro. Entonces, el rey Salomón fue el rey de Israel y del mundo antiguo más bendecido con sabiduría, riqueza, poder y paz. Nunca el reino de Israel y la nación de Israel fue y no ha sido hasta hoy tan bendecida como bajo el gobierno de Salomón. Pero aún así, el rey más bendecido fracasó. Primera de Reyes 11, del 1 al 4. 11, Primera de Reyes 11, del 1 al 4. ¿Qué dice? Amén. Ya. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Se fija el modelo cuál es? Para los hombres, el rey David. Fracasó. ¿Por qué? Porque su corazón se fue a adorar ídolos. Y mira lo que dice en 1 Reyes 11, 9 al 13, se lo leo yo. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y
mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Debido al pecado de Israel, el pecado de Salomón contaminó a Israel. Y el juicio de Dios, yo voy a dividir el reino. Fue un juicio. ¿A qué? Al pecado de la primera autoridad puesta por Dios. Una autoridad influyente, cuando Dios pone, es influyente, un pastor que pone Dios, un hombre de Dios que lo pone en una autoridad, puede ser en una institución, puede ser influyente, claro que es influyente. Y es decisivo muchas veces. Su ejemplo, su comportamiento, sus palabras, su actitud, su conducta, influyen en la gente. Entonces, el juicio de Dios es primeramente a Salomón y después a Israel. Todo Israel se corrompió, fue detrás de él. Y dividió el reino. Fue la división del reino en dos reinos. Al norte, Israel, con capital Samaria, con 10 tribus. Al sur, Judá, con capital Jerusalén, con 2 tribus. Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El reino del norte tuvo 19 reyes. Y todos fueron idólatras. Y la frase que siempre se escucha de un rey del reino del norte dice: e hicieron lo malo a los ojos de Dios, a los ojos de Jehová. En el año 721 a.C., el imperio de Asiria. ¿Ubican qué puede ser el imperio de Asiria? No es Siria, es otra cosa, es otro país, incluso en ese tiempo. Asiria es lo que corresponde hoy día a Irak. ¿A Irak? Sí. Mesopotamia. Entonces, invadió Samaria y se llevó cautiva a las 10 tribus de Israel. El reino del sur, Judá, tuvo 20 reyes, de los cuales 8 de ellos, se dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y los otros 12 hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esto nos da la proporción de la corrupción que Israel comenzó a sufrir. Fueron pocos los reyes que se sometieron a la ley, buscaron a Dios y llamaron al pueblo a adorar a Dios y dejar los Baales, que eran los demonios, dioses demonios. Pero en el 586 a.C., Babilonia invadió Judá y Jerusalén y fueron cautivos por 70 años. El reino del norte, Samaria, fue apóstata desde su inicio y llegó a adorar a los Baales. Baales eran los demonios. ¿Sabe cómo pasó a llamarse? Se llamaba en Grecia Baal, Zeus. Y en Roma, Júpiter. Entonces, Zeus, el dios del cielo. ¿ah? El dios del cielo es Zeus para ellos, ¿cierto? Pero eran los Baales. Pero Dios envió a Samaria a profetas para advertir a los reyes del reino del norte. Y aquí está la misericordia de Dios. El reino del norte fue terriblemente, de principio al final, fue apóstata, rebelde, adoradores de idólatras, de demonios. Fueron lo peor. Aún así, la misericordia de Dios no faltó. Le envió profetas. Hay 2 profetas los más conocidos, que siempre se habla de ellos. ¿De cuál? En el Antiguo Testamento. Elías, ¿cierto? Primera de Reyes, 13:1-2. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá y a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar con palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí
que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti y a los sacerdotes de los lugares altos, que llevarán sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ese fue el primer rey, Jeroboam fue el primer rey del reino del norte. Y él construyó su propio templo, hizo su propio sacerdocio y adorar como a él le parecía. Y mandó un profeta, no sale el nombre del profeta, pero eso que dijo el profeta se cumplió, después, años después se cumplió. ¿Cuál es el otro profeta que dijimos? Elías. Elías fue un profeta que amonestó a Israel por años, incluso hizo juicio. ¿Hizo juicio de qué? De los sacerdotes de Baal. Mire, en 1 Reyes 18, 38 al 40, dice: en un enfrentamiento con los sacerdotes de Baal, ellos oraron para que el dios Baal les quemara una ofrenda y no sucedió nada. Elías hace una ofrenda, es incendiada y dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Viene el milagro, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Este es el juicio de Dios. Dios hizo juicio a los sacerdotes, los demonios, a través del profeta Elías. Después tuvo el profeta Eliseo, sucesor de Elías, que bendice al reino del norte, anunciando victoria del reino sobre Moab y Siria. Pero esto no evitó la idolatría del reino del norte, y debido a ello el juicio de Dios por medio de la invasión a Siria y la desaparición de las 10 tribus de Israel hasta hoy. ¿Y el reino del sur? Sí, también envió profetas. Hay 2 profetas famosos en la Biblia. ¿Cuáles? ¿Cómo? 2 profetas famosos, uno llorón. ¿Cuál es el Jeremías. profeta? Jeremías. Él era del reino del sur, predicó 40 años, no se convirtió en ninguno. Isaías también predicó 40 años y también ninguno le hizo caso, ningún rey, ninguna autoridad de Israel. Eso hablaba de la dureza de corazón de las autoridades y del pueblo de Israel. Y el libro de los Reyes, el primero y el segundo, enseña a Israel y a nosotros algunas cosas que nosotros tenemos que tener claro, que Dios cumple sus promesas. Primera de Reyes 9, del 4 al 7. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis preceptos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartéis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les ha entregado, y esta casa que ha santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. A Israel será por proverbio y refrán de todos los pueblos. Ahí no va, hermano. ¿Se fija? Hay una condicionante. Si tú, Israel, obedeces mis mandatos, yo te voy a bendecir en abundancia, como lo hizo con Salomón, ¿cierto? Pero si tú me niegas estatuto, yo te voy a echar de la tierra, te voy a maldecir. Y así fue. El reino del norte fue cautiverio a Siria y el reino del sur fue cautiva a Babilonia.
Entonces hay tres lecciones que aprender del libro de Reyes, por lo menos del primero y también del segundo. Israel y nosotros debemos siempre tener presente que el Dios de misericordia cumple sus promesas de juicio a la rebelión de su persona y de su palabra. Si lo hizo con Israel, y fue juicio, y si la palabra de Dios es negada hoy día, si la palabra de Dios es tergiversada, si la figura de Jesucristo es adulterada, Dios va a hacer juicio. También muestra que la advertencia y llamado de los profetas deben ser obedecidos. ¿Hoy tenemos profetas? No, Sí. falso. Exacto, claro. A ver, déjeme explicar, vamos a hacer una paréntesis aquí. Cuando la Biblia dice profecía, nosotros vamos al tiro anuncio de futuro. No. Toda la palabra de Génesis y Apocalipsis es palabra profética. ¿Por qué significa profecía? Porque viene de Dios. Eso es. La adivinación. No es adivinación. La palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis es revelación de Dios, de su carácter, propósito, etc. Por eso se le llama palabra profética. Entonces, cuando yo les predico a ustedes este pasaje, yo estoy profetizando. ¿Por qué? Porque estoy hablando la palabra de Dios. No estoy jugando al adivino. Hay mucha gente que juega al adivino y dice profecía. No, eso es engaño satánico. La palabra es la profecía. Entonces, por eso escribí, dice, hoy diríamos que debemos estar atentos a la palabra profética. ¿Cuál es? De la primera venida del Señor Jesús, que vino para quitar el pecado. Y esa palabra profética se llama Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el testimonio de la venida de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, la explicación de la obra de Jesucristo y la segunda venida como Rey de Jesucristo. Entonces tenemos la palabra profética. Y tercero, a pesar del juicio al reino del norte y después al reino del sur, Jerusalén, un cautiverio por 70 años, Dios preservó la descendencia de David, no porque ellos hacían lo bueno ante Dios, sino que a pesar del pecado de ellos y los juicios de Dios, Dios cumplió su promesa de la venida del Mesías por la descendencia de David. Y déjame decirle, Mateo 1.16. Vamos a explicar eso brevemente. Mateo 1.16. Porque el Mesías tenía que ser de la descendencia de David. Mateo 1.16, ¿qué dice? Amén. Ya. Y Jacob engendró a José, marido de María, en la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si usted ve toda la genealogía, dice Jesús, hijo de David. y antes de Abraham. Descendencia de Abraham, tribu de Judá, familia de David. Y después sigue una lista y el padre de José era Jacob. Jacob es un nombre común, como decir, no sé, Juan, aquí, común, Jacob. Entonces se cumple, aunque él era José era el padre adoptivo, pero legalmente se cumple, ¿verdad? Que él era padre descendiente de David. Y Lucas 3.23, por favor. Aquí vamos a entrar en problemas. Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿No era de Jacob? Bueno, yo estuve averiguando porque las dos genealogías no concuerdan en muchos aspectos.
¿Por qué? Cuando dice José, padre de Elí, Elí era el suegro de José. Elí era el padre de María. Y la descendencia lo lleva a que aquí también era descendiente de David. Entonces Jesucristo, Era por ambas partes hijo de David. porque cumple el propósito legal en Y dos sanguíneo. sentidos. Primero, el padre, siendo no el padre que lo concibió, sino el padre adoptivo, pero legalmente es descendiente de David, por lo tanto. Pero por María es descendiente de David por consanguinidad. Entonces, es legal y consanguíneo. Cumple todas las reglas de la ley mosaica para ser el Mesías. O sea, en cierto sentido, José y María eran como primos en el segundo o tercer grado, una cosa Tal vez más. o más grado, claro. Claro. Entonces, cumple la ley. Entonces, con José, descendiente de David, pero padre adoptivo, Señor Jesús, se cumple el requisito legal que es hijo de un padre descendiente de David. Y con María, como descendiente de David, pero da a luz al Señor Jesús, se cumple el requisito de descendencia consanguínea del rey David. Dios cumple sus promesas y preserva a la descendencia de David a pesar de los furibundos ataques de las tinieblas. Hubo un momento en el reino de Judá que el diablo se impuso. Segunda de Reyes, vamos a usar Segunda de Reyes, 11 del 1 al 3. Segunda de Reyes, 11 del 1 al 3. Cuando Atalía, madre de Ocasías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hijo del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocasías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó en Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en forma no lo mataron. Ya, gracias. Atalía era una adoradora de los Baales y se toma el trono y quiere matar a toda la descendencia de David. Era una hija del diablo. Es literal. ¿Por qué? Porque si termina la descendencia de David, no se cumple la promesa del Mesías. Pero ¿cómo lo preservó Dios? A través de un niño. Que preservó un niño descendiente de David, que fue el rey y mantuvo la descendencia. ¿Para qué? Para hacer venir la promesa del Mesías. Entonces, por último, una última aplicación que tenemos que tener presente. Hoy también el malo y los demonios están en una carrera contra el tiempo para reprimir y perseguir a la iglesia por varios medios. Están los islámicos, que quieren exterminar a los cristianos. Los gobiernos comunistas, como Corea del Norte, los chinos, que quieren exterminar a los cristianos, eliminarlos. Las doctrinas herejes del Papa y sus asociados evangélicos, que quieren corromperlos, más de lo que ya son ellos mismos. Las leyes antidiscriminación en favor de las perversiones homosexuales, que reprimen ¿a quién? A la iglesia y la predicación de la iglesia. Entonces esto busca intimidar a los creyentes verdaderos y busca hacerlos dudar de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Porque el malo sabe que la duda destruye la fe. La duda neutraliza, la duda mata. Cuando un cristiano duda ya está fuera de combate. No sirve. El diablo lo sabe mejor que nosotros. Entonces, recordemos tres cosas. Que Dios cumple sus promesas de salvación y condenación. Juan 3:18. Vamos a aplicarlo al Nuevo Testamento. Juan 3:18.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es ¿cuánto se llama? La promesa. El que cree no es condenado, es salvo. Pero el que no cree, Dios promete que va a ser, está ya condenado, no dice que va a ser. Lo dice en pasado, ya ha sido. Ya, ahora, en este momento, si usted no creyó, está condenado. Entonces Dios cumple sus promesas, sea por uno o por otro lado. Segundo, estemos atentos a la advertencia de los profetas, Romanos 3, 23, 24. ¿Qué dice Romanos 3, 23, 24? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la advertencia? Todo fuera de la presencia de Dios, solo en Cristo. Esa es la advertencia. Vaya a Cristo. Y tengamos confianza en que Dios preservará a los suyos por amor incondicional a Jesucristo, su Hijo. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo soy el Padre, y somos uno. Yo y el Padre, uno solo. Esa es una promesa de la preservación del creyente. Porque el creyente, la iglesia, es un regalo de Dios a su Hijo. Y el amor incondicional a Cristo va a ser preservar su iglesia para su Hijo. Y por eso Dios nos va a santificar a la buena o a la mala. Él no va a perder a ninguno. Los que se tienen que perder es porque no fueron creyentes. Y todo ello no depende del fracaso u oposición de los hombres. La iglesia ha sido perseguida desde el principio. Primero los judíos, después los romanos. Otros pueblos persiguieron a la iglesia. El Vaticano lo persiguió por varios siglos. Después los comunistas, después los liberales, etc. Y aquí estamos predicando el Evangelio, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Somos un ejemplo de esa preservación. Sino que todo esto depende del poder de Dios para cumplir sus promesas y propósitos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bien. Vamos a ir. Vamos a